Mateo Cruz ajustó el espejo retrovisor del autobús escolar amarillo con la precisión de quien calibra la mira de un rifle de largo alcance en la Sierra de Guerrero. Sus ojos oscuros, enmarcados por líneas de expresión profundas que narraban historias de noches sin dormir en operaciones contra el cártel, barrieron el perímetro del estacionamiento del exclusivo Colegio Montenegro, situado en una de las zonas más fresas de la Ciudad de México. Él no veía simplemente niños y padres, veía vectores de amenaza, puntos ciegos y rutas de escape hacia el periférico. A sus 41 años, vistiendo un uniforme gris que le apretaba en los hombros anchos, Mateo era una figura silenciosa e imponente, un contraste de piedra frente a la élite perfumada de Polanco. Se agachó para verificar la presión de la llanta delantera izquierda, golpeando el caucho con una barra de hierro. El sonido seco resonó. «Presión al 100», murmuró para sí mismo. A su lado, sentada en el primer asiento, estaba Clarita, la niña de 8 años. Con sus gafas oscuras y postura erguida, inclinó la cabeza. «3 naves llegando, papá. Un motor pesado, diésel, 2 ligeros. El diésel suena nervioso», dijo ella, traduciendo el mundo a través de los sonidos que sus oídos captaban con una nitidez sobrenatural. «Buen oído, centinela», respondió Mateo, usando el apodo cariñoso que era también un código entre ellos. Tocó el hombro de su hija con firmeza, no con un abrazo aguado, sino con la presión segura que decía: «Aquí estoy, mi hija». Para las señoras de sociedad que observaban de lejos, aquello parecía frialdad. Para Clarita, era el lenguaje del amor blindado. Mateo subió los escalones y asumió el puesto de conductor, sus manos callosas sujetando el volante con familiaridad técnica. Odiaba esa chamba, odiaba la arrogancia de esa gente que jamás había pisado una colonia popular, pero necesitaba la beca completa para su hija y el seguro médico que cubría sus terapias. Era un precio pequeño, tragarse el orgullo y el «¿qué dirán?», para que ella tuviera futuro. El patio de la escuela comenzó a llenarse. Camionetas blindadas tipo Suburban dejaban a niños vestidos con uniformes que costaban más que la renta mensual de Mateo en Iztapalapa. Valeria Montenegro, la directora y dueña del imperio educativo, bajó de una SUV plateada. Estaba impecable, como siempre, exhalando esa aura de control absoluto que apenas disfrazaba un miedo constante. A su lado, Lucas, su hijo de 7 años, se agitaba, jalando la mano de su madre, sus ojos corriendo por todo, sobreestimulados. «Lucas, por favor, compórtate. Es la excursión al Museo de Antropología», decía Valeria, acomodando el cuello del niño obsesivamente. Lucas vio a un compañero al otro lado y, en un impulso de su hiperactividad, se soltó de su madre y corrió entre los coches parados. «¡Aguas!», pensó Mateo. Mateo vio el peligro antes de que sucediera. Sus ojos registraron el movimiento periférico de una camioneta de reparto de Bimbo o algo similar que entraba hecha la madre al patio, distraída. Lucas estaba en la ruta de colisión. Mateo no gritó. El tiempo de reacción auditiva sería demasiado lento. Saltó del autobús, en 3 zancadas largas, interceptó al niño. No fue gentil. Agarró a Lucas del brazo y lo jaló violentamente hacia atrás, usando su propio cuerpo como barrera en el momento exacto en que la camioneta pasó. El espejo retrovisor arrancando un botón del uniforme de Mateo. Lucas, asustado por el jalón brusco, comenzó a llorar. La marca roja de los dedos de Mateo quedó impresa en el brazo pálido del niño. «¿Qué te pasa? ¿Qué crees que estás haciendo?». El grito de Valeria cortó el aire como un cuchillo. Corrió hacia ellos, empujando a Mateo lejos y abrazando a su hijo. No había visto la camioneta, que ya se había pelado. Solo vio al chofer bruto agarrando a su hijo con violencia. «¡Lo lastimaste! ¡Mira esto!», gritó ella, señalando la marca. Mateo se enderezó, la respiración controlada, el rostro de póker. «Iba a correr hacia la vía, señora. El vehículo iba a 40 por hora. Valeria no quiso escuchar. El miedo de perder al hijo, mezclado con el estrés de su viudez, se transformó en furia. «Eres un animal, Mateo. No sabes tratar a los niños. Necesitan cuidado. No fuerza bruta de barrio». La escena atrajo las miradas de todos, puro chisme de lavadero en trajes de marca.
La humillación fue pública. Comenta Justicia, si odias a los que juzgan sin saber la historia completa. Valeria, temblando de coraje, le apuntó con el dedo en la cara. Vas a manejar en esta excursión porque no tengo sustituto de última hora. Pero en cuanto volvamos, estás despedido. Agarra tus chivas y lárgate de mi escuela. Mi hijo necesita protección, no un sargento frustrado. Mateo miró a Lucas, que lloraba, y luego a Valeria. Podría argumentar, podría explicar que un brazo morado es mejor que un ataúd cerrado y una misa de cuerpo presente, pero sabía que las palabras no funcionaban con civiles en pánico. Solo asintió, tragándose la injusticia como un trago de tequila barato. Enterado, señora. Regresó al autobús, sintiendo el peso del fracaso. El viaje hacia el museo comenzó con un silencio pesado. El autobús rodaba por la carretera secundaria que cortaba hacia la Marquesa, lejos del tráfico infernal de la ciudad. Valeria estaba sentada en la primera fila, junto a Lucas, que ahora jugaba con una tablet, pero parecía ansioso. Mateo manejaba enfocado, monitoreando los espejos. Clarita, sentada justo detrás de él, chasqueó la lengua 2 veces. Un código. Algo andaba mal. Mateo miró por el retrovisor. Una van negra lo seguía desde hacía 5 kilómetros. Lucas, dijo Mateo, su voz calmada pero autoritaria, rompiendo el silencio. Tú eres mi copiloto hoy, chamaco. Échale un ojo al espejo de la derecha. Valeria abrió la boca para regañarlo por hablarle al niño, pero Mateo la cortó con una mirada por el espejo que la heló hasta los huesos. No era la mirada del chofer. Era la mirada de alguien que sabía que el infierno estaba tocando a la puerta. La van rebasó al autobús y, de repente, se atravesó en la pista, frenando en seco y bloqueando la carretera. Mateo no frenó con pánico. Redujo la marcha y detuvo el autobús a una distancia segura, manteniendo el motor encendido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué paraste?, preguntó Valeria, levantándose. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta lateral de la van se abrió. 3 hombres bajaron. Usaban máscaras de payasos deformes y cargaban rifles de asalto R-15 y mochilas pesadas. Eran los asaltantes de banco que dominaban las noticias de la mañana, desesperados por un vehículo de fuga limpio. «Código rojo. Estatua. Ya», ordenó Mateo, proyectando la voz hacia el fondo. Los niños, acostumbrados a sus juegos de disciplina, se congelaron. Mateo abrió la puerta antes de que reventaran la cerradura a plomazos. Era mejor dar acceso que provocar una lluvia de vidrio y balas. Los 3 hombres invadieron el vehículo, oliendo a sudor, pólvora y miedo. El líder, un tipo alto apodado El Cuervo, apuntó el cañón a la cabeza de Valeria, que soltó un grito. «Cierra el pico o te mueres», rugió él con un acento norteño marcado. Valeria se trabó, el terror paralizando sus pulmones. Mateo levantó las manos lentamente, saliendo del asiento, pero manteniendo el cuerpo posicionado entre los malandros y los niños. No demostró miedo. Sus ojos analizaban. Tipo de armamento, dedo en el gatillo, nivel de estrés, jerarquía del grupo. «El camión es suyo, jefes», dijo Mateo, la voz monótona y sumisa. «Yo manejo a donde quieran. Solo no lastimen a los morritos». El Cuervo caminó hasta él y le pegó el cañón caliente del arma en la frente. «Vas a manejar, sí, chofer. Y si alguien hace un ruido, empiezo a tirar cuerpos por la ventana, empezando por ti». Mateo miró a los ojos del asesino a través de la máscara. Vio la inestabilidad, vio a la Santa Muerte rondando. Y, por primera vez en años, sintió la calma fría y familiar del combate descender sobre él. El autobús escolar avanzaba por la carretera secundaria como una jaula de metal amarilla, aislada del mundo. Mateo conducía con un arma costillándole, sintiendo el metal frío vibrar con cada bache. El Cuervo estaba de pie a su lado, barriendo el horizonte con ojos inyectados de adrenalina y perico. Detrás de ellos, los otros 2 criminales, apodados El Flaco y El Toro, patrullaban el pasillo, manteniendo a los 15 niños y 2 maestros bajo la mira de los cuernos de chivo recortados. El olor a miedo era palpable. Mateo mantenía la respiración rítmica, caja táctica. Inhala 4, aguanta 4, exhala 4. No solo conducía,
Calculaba la geometría de la muerte dentro de ese tubo de acero. Sentada 3 filas atrás, Clarita estaba inmóvil como una estatua, pero su mente iba a 1000 por hora. Sin la vista para distraerla, mapeaba el ambiente. Escuchaba el latido cardíaco acelerado de Valeria. Escuchaba el rechinar del cuero de las botas del flaco, que tenía un tic nervioso, y escuchaba a su papá. Mateo golpeaba levemente la uña en el volante, en un patrón irregular que parecía nerviosismo para los secuestradores, pero para Clarita era código Morse simplificado. Tap, 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 tap. Peligro. Esperen. Silencio. Ella apretó el silbato ultrasónico en su cuello. El silencio tenso fue roto por la voz temblorosa pero imperiosa de Valeria. La directora no podía aceptar la impotencia. En su mundo, los problemas se resolvían con American Express o llamadas a gobernadores. Se levantó despacio, las manos arriba. «Escuchen», dijo, intentando proyectar autoridad. «¿Quieren lana? Soy Valeria Montenegro. Tengo cuentas con acceso inmediato. Puedo transferir millones ahorita mismo si nos dejan salir. Nadie tiene que salir lastimado. Fue un error táctico grave. Los criminales de barrio odian a los fresas que intentan comprar la salida». El cuervo giró, los ojos chispeando odio de clase. «¿Crees que me puedes comprar, doñita? ¿Crees que tu dinero vale madre aquí?» Caminó hasta ella y le soltó un revés con la mano. Un golpe seco que la tiró de vuelta al asiento, cortándole el labio. Los niños gritaron: «¡Cállate el hocico! La próxima palabra que salga de tu boca le cuesta un dedo a tu hijo», rugió el cuervo. Valeria se encogió, llevándose la mano a la boca sangrando. El choque de la violencia física destruyendo su burbuja de Polanco. Mateo vio la escena por el espejo. Sus dedos apretaron el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Quería romperle el cuello al cuervo ahí mismo, pero la distancia era demasiada. «Siéntese, señora Valeria», dijo Mateo, su voz cortante, sin ninguna suavidad. «El dinero no vale nada en el infierno. Quédese quieta si quiere que Luquitas viva». La dureza de él la golpeó más que la cachetada, pero funcionó. La tensión en el autobús disparó el gatillo neurológico de Lucas. El niño comenzó a emitir un sonido agudo, una respiración sibilante. Gemía, los ojos en blanco, las manos crispadas. El toro, un tipo enorme e impaciente, apuntó el arma al niño. «Haz que ese escuincle se calle, me está poniendo de nervios», gritó. Valeria intentó abrazar a su hijo, pero su pánico solo alimentaba el del niño. Lucas comenzó a convulsionar levemente. El toro quitó el seguro. «¡Lo voy a dormir!», amenazó. «No», gritó Mateo, frenando el autobús levemente para desequilibrar al toro. «Si le disparas al niño, se acaba el juego, carnal. La tira va a invadir con francotiradores y ustedes salen de aquí en bolsas negras». Mateo habló rápido, mirando al cuervo, apelando a la lógica de supervivencia. «El niño es epiléptico. Si se muere, pierden el escudo humano más valioso. Es el hijo de la dueña. Déjenme estabilizarlo. Vivo vale su libertad. Muerto es su sentencia». El cuervo miró al toro, luego a Lucas echando espuma. «Vas, atiende al chamaco. Pero si intentas alguna graciosa, la cieguita se muere primero». Mateo paró el autobús en el acotamiento, manteniendo el motor encendido. Caminó por el pasillo directo a Lucas. Lo que siguió fue una clase magistral de gestión de crisis. Mateo no abrazó al niño llorando. Actuó con precisión médica. «Valeria, agárrele las piernas, fuerte, que no patalee», ordenó. Valeria obedeció. Mateo aplicó presión en un punto vagal en el cuello de Lucas. «Lucas, escucha mi voz. Foco en el sonido. Foco en el motor. El motor es constante. Tú eres constante». La voz de Mateo era un ancla grave. Valeria observaba, aturdida. El bruto que ella había despedido estaba ahí, con manos que parecían palas, manipulando a su hijo con la delicadeza de un cirujano. En 2 minutos, la convulsión cedió. Lucas paró de temblar. Abrió los ojos y vio a Mateo. «Capitán», susurró el niño. «Descanso, soldado. Misión cumplida», respondió Mateo, secándole el sudor. Miró a Valeria. Había sangre en su labio y confusión en sus ojos. «Esto es cuidar, señora. Mantener con vida. Lo demás son lujos. ¿Qué harías en lugar de Mateo?»
¿Obedecerías o intentarías reaccionar ahora? Comenta, reaccionar o esperar. El momento de calma fue hecho pedazos por el sonido de sirenas. Un enjambre. La Policía Estatal y el GOPES, Grupo de Operaciones Especiales, habían localizado el autobús. Patrullas cercaron el vehículo. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaba abajo, levantando polvo. Los malandros entraron en pánico total. Traición. «Les hablaste a la chota», gritó el cuervo, golpeando a Mateo con la culata del rifle, tirándolo al suelo. «Vamos a matar a todos, vamos a hacer un video ejecutando uno por uno». El caos se instaló. Atención en el interior del autobús. «Aquí es el comandante Méndez. Nadie tiene que morir hoy». La voz amplificada penetró la carrocería. Mateo, en el suelo, sintió una descarga eléctrica. Conocía esa voz. Méndez había sido su subordinado en la unidad de rescate hacía 10 años. Mateo sabía el protocolo: contención, negociación y, si fallaba, invasión dinámica. No podía permitir una invasión. Mateo se levantó lentamente, limpiándose la sangre de la nariz. Miró al cuervo. «Ellos no los van a dejar salir, a menos que tengan un negociador allá adentro que ellos respeten». El cuervo le apuntó al pecho. «¿Y quién es ese? ¿Tú, el chofer de camión?». Mateo sostuvo la mirada. «Conozco al hombre del megáfono. Yo lo entrené. Si me das el radio, lo saco de aquí. Si no, se mueren en 5 minutos cuando entre el gas lacrimógeno». El cuervo vaciló. Vio algo en los ojos de Mateo que daba más miedo que el GOPES allá afuera. La certeza absoluta de un depredador alfa. «Dale el radio», ordenó el cuervo. Mateo agarró el comunicador, presionó el transmisor. «Atención, comando, aquí el conductor, estamos cooperando», dijo Mateo con voz temblorosa fingida. Pero entonces cambió la cadencia. «La situación está inestable en el sector 3. Tenemos 15 paquetes sensibles. El clima está caliente en la retaguardia. Repito, no lluevan en el desfile». Para el cuervo parecía el balbuceo de un hombre aterrado, pero para el comandante Méndez el mensaje era cristalino: 3 hostiles armados al fondo, 15 rehenes, situación volátil, no disparen, no lluevan. Afuera, Méndez abrió los ojos como platos. «Cese al fuego. Repito, Sierra 1 y 2, armas en espera. Nadie dispara sin mi orden», gritó Méndez. Miró a su teniente. «El fantasma está al mando allá adentro. Si entramos ahora, le arruinamos la jugada. Reculen el perímetro». La policía retrocedió. El cuervo sonrió, creyendo que su amenaza había funcionado, sin saber que era un títere. Dentro del autobús, Mateo aprovechó la calma para evaluar. Miró al flaco, el bandido más joven, que temblaba de abstinencia. Ese era el eslabón débil. «¿Por qué se hicieron para atrás?», gritó el flaco, paranoico. Necesitaba un escudo humano. Sus ojos cayeron sobre Clarita. «Esta, la cieguita. Ella es perfecta». El flaco agarró a Clarita y la jaló al pasillo. «Vente, muñeca, vas a ser mi chaleco antibalas». Mateo sintió la sangre hervir. Su hija, el instinto paternal, le gritó que le arrancara la yugular al flaco a mordidas, pero el instinto táctico lo contuvo. Si se movía, el cuervo dispararía. Mateo hizo un sonido sutil con la boca. «Tec», código para firme, aguarde. Clarita endureció el cuerpo, haciéndose peso muerto. «Tranquilo, carnal», dijo Mateo, voz suave. «La niña te va a estorbar. No camina rápido. Si la policía entra, te vas a tropezar con ella y te van a quebrar. Agarra a alguien que pueda caminar». El cuervo intervino. «Suelta a la niña y flaco, el chofer tiene razón. Estás perdiendo el foco». El flaco dudó, pero soltó a Clarita. Mateo sabía que la diplomacia se había acabado. Necesitaba caos. «Jefe», llamó Mateo al cuervo. La policía reculó. «Pero tienen francotiradores en el cerro de enfrente. Si nos quedamos aquí somos patos de feria. El vidrio no aguanta calibre 50. Mentira táctica. Sácanos de aquí. Mete el camión a esa brecha de terracería, donde están los árboles», ordenó el cuervo. Era exactamente lo que Mateo quería. Terreno inestable. Mateo metió la velocidad y el autobús salió del asfalto, entrando en la terracería llena de baches.
El vehículo empezó a brincar como bronco. Mateo aceleró, ignorando la suspensión. «Cuidado con el bache», gritó Mateo, falsamente. Si ya notaste que Mateo está preparando una trampa, deja un emoji en los comentarios. Vio la oportunidad, una zanja profunda. Mateo frenó dentro de la zanja. El autobús clavó el pico y se detuvo con un estruendo. La inercia fue brutal. El flaco, que estaba parado, salió volando por el pasillo y se estrelló contra el tablero, cayendo a los pies de Mateo. Mientras el autobús aún se mecía, Mateo hizo un movimiento rápido de carterista y le arrancó el cargador de repuesto del cinturón al flaco aturdido. En un segundo, Mateo tenía balas escondidas en su chamarra. El autobús quedó inclinado peligrosamente a la orilla de una barranca cubierta de maleza. El motor murió. «Lo hiciste a propósito», siseó el cuervo, acercándose cojeando. «No eres chofer». El cuervo agarró a Valeria del pelo y la arrastró hasta el frente, usándola de escudo. «Arrodíllate, manos en la cabeza, o la patrona se muere». El cañón presionaba la sien de Valeria. Ella miró a Mateo, pidiendo perdón con los ojos. Mateo no se arrodilló. Estaba en el pozo de la escalera, un nivel abajo. Miró a Clarita. «Protocolo sombra, Clara. Suelo», dijo en voz baja. Clarita se tiró al piso. En ese instante, Mateo pateó la palanca de la puerta neumática. El siseo del aire distrajo al cuervo medio segundo. Mateo se impulsó hacia arriba. Su mano izquierda desvió el cañón hacia el techo. ¡Bam! Un disparo ensordecedor, mientras su mano derecha golpeaba la tráquea del cuervo. El bandido se ahogó, pero el flaco sacó una navaja y atacó por la espalda. Mateo giró, cubriendo a Valeria, y la hoja le rasgó el hombro izquierdo, dibujando una línea de sangre. Mateo ni chistó. Desarmó al flaco rompiéndole la muñeca con un crujido seco y lo pateó hacia el fondo. Luego remató al cuervo con una llave, dejándolo inconsciente. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, manchada de sangre ajena. Mateo la miró con intensidad protectora. «Soy el hombre que sabe cuidar niños, señora, y la clase de hoy es supervivencia». El tercer bandido, el toro, levantó su Uzi en la retaguardia. «Muéranse todos». Pero antes de disparar, un sonido agudo taladró el aire. «¡Pi!». Clarita sopló su silbato ultrasónico. El toro se llevó la mano al oído, aturdido. Mateo agarró el extintor rojo que se había soltado y lo lanzó como una bola de boliche por el pasillo inclinado, reventándole las espinillas al toro. Mateo corrió sobre los asientos y lo sometió con un mataleón, hasta que el gigante cayó dormido. Amenaza neutralizada. Valeria merece el perdón de Mateo, dímelo en los comentarios, pero la victoria tuvo un costo. El movimiento desestabilizó el autobús. La tierra mojada cedió y el vehículo se inclinó hacia el abismo. «Nadie se mueva», ordenó Mateo. Lucas empezó a convulsionar otra vez. Era el dilema del tranvía. Mateo, herido, se fue a la parte trasera para hacer contrapeso. «Valeria, pase a Lucas por la ventana, rápido». Valeria vio al hombre que había humillado sosteniendo el peso de 15 vidas con su propia fuerza, sangrando. «Vayan, ahora», rugió él. Valeria sacó a los niños uno por uno. Solo quedaban Clarita y Mateo. El autobús crujió. «Clara, salta», gritó él. La niña saltó a los brazos de Valeria en el lodo. Sin el peso, el autobús se fue de boca al precipicio. Mateo se lanzó contra el vidrio trasero justo cuando el vehículo caía al vacío, explotando 50 metros abajo en una bola de fuego. Silencio. «¿Murió?», susurró alguien. «No», dijo Clarita. «Escucho su respiración. Ritmo de combate». Una mano ensangrentada agarró el borde del barranco. Mateo se izó, cayendo en el lodo. Vivo. Valeria corrió y cayó de rodillas a su lado llorando. «¡Estás loco!». Mateo tosió intentando sonreír. «Dije que sabía cuidar niños, señora. Nunca dije que el método fuera bonito». El comandante Méndez llegó corriendo. Al ver a Mateo, se cuadró y hizo un saludo militar. «Capitán Cruz, ¿permiso para asumir el perímetro, señor?». Los policías bajaron las armas en señal de respeto. Valeria entendió todo. Un mes después, en el auditorio del colegio, Valeria subió al escenario, más humana, menos altiva. Mateo estaba a su lado.
ya no de uniforme gris, sino de traje, como jefe de seguridad. Aprendí que cuidar no es solo dar abrazos, dijo Valeria, es tener el coraje de ser un escudo. Lucas y Clarita aplaudían desde la primera fila. Valeria miró a Mateo. ¿Cena en casa hoy? ¿Sin jerarquías? Mateo sonrió. Sin jerarquías, Valeria. Pero yo manejo. La cámara se aleja. La voz de Mateo narra: el mundo es peligroso, compa, pero no podemos esconder a los hijos en burbujas de cristal. Tenemos que enseñarles a ser fuertes, y nosotros tenemos que ser lo que ellos necesiten. A veces el abrazo, a veces la espada, pero siempre, siempre el escudo. Suscríbete si estás de acuerdo en que proteger es la mayor forma de amar.